Cordial saludo, mi nombre es Genil Cuazapod, estudiante de la Escuela Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este espacio explicar sobre la importancia de los signos vitales, como también sus técnicas básicas para su medición. Los signos vitales son muy importantes porque nos ayudan a determinar si una persona aún tiene vida. Entre ellos tenemos la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Existen unos parámetros para su medición y también unos valores normales de los cuales tenemos como referencia a la hora de la valoración. Y para su valoración utilizamos elementos como el termómetro en el caso de la temperatura, la frecuencia y la presión arterial. La medimos también utilizando un fonendoscopio y un tensiómetro. La presión arterial es la presión que realiza la sangre sobre la pared de las arterias cuando se transporta a través de ellas hacia todo el cuerpo. Posee dos componentes, que es la presión sistólica y la presión diastólica. La presión sistólica corresponde al valor más alto y consiste cuando el corazón se contrae o se cierra para expulsar la sangre hacia los vasos sanguíneos. Y la presión diastólica consiste cuando el corazón se abre para recibir la sangre y corresponde al valor más bajo. Dentro de los valores tenemos 120-80 para el valor normal, 140-90 en el caso de que si la persona presenta hipertensión o presión alta, 90-60 si la persona presenta una presión baja. La frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos del corazón o pulsaciones durante un minuto de tiempo. Se la puede medir en dos zonas, que es la zona radial, que es en la parte de la muñeca, y en la zona carotidia, que es en la región del cuello. Sus valores normales para los adultos es de 60 a 100. Si tenemos más de 100 pulsaciones por minuto en los adultos, estamos hablando ya de una taquicardia. En los recién nacidos puede subir hasta 140 pulsaciones por minuto y en el adulto mayor se puede tener hasta 60 pulsaciones por minuto. Si la persona adulta presenta una frecuencia menos de 60, podemos decir que presenta bradicardia. La frecuencia ventilatoria. La frecuencia ventilatoria consiste en inhalar y en exhalar durante un periodo de tiempo. Sus valores normales son 20 a 30 en el caso de los niños, 12-20 en el caso de los adultos y 14-16 en el caso de los adultos mayores. En el caso de que tuviéramos una respiración más de 20 por minuto en los adultos, ya estaríamos hablando de una taquipnea. Si tenemos una respiración más de 12 minutos en los mismos adultos, ya estaríamos hablando de una bradipnea o respiración baja. Y también existe otra alteración donde la persona no respira, que se llama apnea. Y por último, la temperatura. Depende del consumo de líquidos, alimentos y actividad que realiza antes de su medición. Cabe mencionar que el cuerpo posee su capacidad de termorregulación. Sus valores normales consisten en el valor de 36.5 grados centígrados hasta 37.2 grados centígrados. Si ya tenemos un valor de 38 grados centígrados, ya estaremos hablando de una fiebre. Si tenemos un valor de 41 grados centígrados, la persona presenta hipertermia.
Si estamos hablando ya de un valor de 35 grados punto 5, la persona está presentando hipotermia o disminución de la temperatura menos de los valores normales. Bueno, en este momento me encuentro para realizar los procedimientos prácticos en cuanto a la toma de signos vitales. Para ello he reunido mis elementos, como es el fonendoscopio, el fonendoscopio y el tensiómetro. Y también para medir la temperatura tengo el termómetro de mercurio. Sí, yo conseguí un hito de mercurio porque el viernes vienen a dejar la droga, ¿no? Sí, que también tenemos los termómetros digital, pero me gusta trabajar con los de mercurio. Bueno, vamos a iniciar con la toma de la tensión arterial. Me he conseguido un pacientico que es abuelito, un adulto mayor. Apoye en la mesa. Muy bien. Para la toma de la presión arterial tenemos dos formas, de la forma auscultatoria y de la forma de pulso. Entonces en este momento voy a hacer de la forma auscultatoria utilizando el fonendoscopio. Algunas de las precauciones que se debe tener en cuenta para la toma de la tensión arterial es que el paciente esté con la espalda apoyada o recostada sobre la silla. Los pies también deben estar apoyados sobre el piso y también el brazo tiene que estar a nivel de el corazón. Bueno, colocamos el brazalete . Colocamos el brazalete en la parte media del brazo. Como vamos a realizar la toma de la forma auscultatoria, vamos a utilizar el fonendoscopio. Ubicamos la arteria . También debemos apoyar para cerrar la perilla. Bueno, en este momento ya se tiene el resultado de la presión arterial, que nos dio una presión de 120/70, ¿sí? Entonces todavía tenemos una presión normal, ¿sí? También podemos tomar de las dos formas, de la presión por pulso. Entonces también voy a hacer la práctica o el procedimiento práctico por el pulso. Entonces ubicamos el pulso .
ahí está el pulso y realizamos el mismo procedimiento hasta que se nos pierda el ruido de las pulsaciones. Hasta allí dejamos de insuflar. Puede ser que el paciente presente un poquito de presión, es que tengo un abuelito, entonces siempre se molestará porque le va a apretar un poquito el brazalete, pero no es de alarmarlos. Nos dio el valor igual también de 120/70, entonces quiere decir que la presión de la una forma o de la otra forma nos va a dar el valor igual. Bueno, ¿duele? Bueno, ahí déjese, cúbrase el bracito. Listo. Seguidamente vamos a realizar la toma de la frecuencia cardíaca y también la frecuencia respiratoria. Esta toma de signos es de forma constante, digamos así, o seguidamente, porque mientras hayamos terminado de evaluar el pulso, debemos continuar evaluando la frecuencia respiratoria para que así el paciente no note que le vamos a medir la frecuencia respiratoria, porque una de las precauciones es que no le digamos al paciente o a la persona que le vamos a tomar la frecuencia respiratoria, porque estaría alterándonos la respiración o deteniéndola, ¿sí? Entonces para ello no debemos de avisarle. También debemos de tener en cuenta de que el paciente esté en reposo. Al mismo instante que voy a medir la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, voy a medir, voy a dejar el termómetro para medir la temperatura durante un periodo de tiempo de más o menos 3 minutos. Mínimo, digamos así, 3 minutos. Hay que tener la precaución de que el mercurio esté indicando menos de los 36 grados centígrados. Si nosotros miramos en el termómetro que el mercurio no esté bajado, porque a veces pues ya se ha realizado pruebas antes y el mercurio pues queda en los niveles altos, entonces hay que tener la precaución de que el mercurio esté en los niveles normales. En este caso la barrita de mercurio nos está indicando en 35.3, entonces allí puedo indicar el mercurio. Vamos a tomar la temperatura. Un poquito. Listo. Ahí. Apriételo, bien apretado. Eso. Mientras dejamos el termómetro, vamos a medir la frecuencia cardíaca. Yo, como no tengo un reloj de pulso, voy a colocar un cronómetro. El médico me dijo que compré muletas, que esos bordones son peligrosos, los que se quiebran. Sí. Así me dijo. Eso anda seguro.
Para medir el pulso vamos a medir en un periodo de tiempo de 15 segundos y lo multiplicamos por 4 y ahí obtenemos el resultado. Bueno, en este momento medí hasta 30. Bueno, se me pasó, entonces llegué hasta los 30 segundos. Y sus pulsaciones también son 30 pulsaciones. Si las multiplico por 2, quiere decir que el abuelito tiene 60 pulsaciones por minuto. O sea que está dentro de su rango normal. Vamos a medir su frecuencia ventilatoria, pero como ya dijimos que al paciente no se le debe decir que vamos a medir su frecuencia ventilatoria, también lo voy a hacer durante un periodo de 15 segundos y lo multiplico por 4. Entonces voy a colocar el cronómetro. Pero iniciamos. Bueno, lo hice durante 15 segundos y el pacientico presentó 4 respiraciones. Quiere decir que está respirando 20 veces durante un minuto. También decimos que está dentro de sus rangos normales. Vamos a verificar ahorita la temperatura. De pronto se quedó un poquito más de los 3 minutos, pero igual nos va a indicar el valor. Entonces está midiendo una temperatura de 36.4, ¿sí? 36.4. Ya habíamos hablado de que la temperatura varía de acuerdo a la hora de medición, ¿sí? Por el clima. En este momento está un poquito ya tarde, un poquito frío, pero su temperatura es normal, 36.4. Esto sería en cuanto a la toma de los signos vitales y las precauciones que debemos tener. Muchas gracias.